compartir algo con ustedes, un tema que durante 6 semanas el Señor estuvo dándome en la mente y lo llevé a nivel práctico y es algo muy curioso, ¿no? Nosotros siempre como seres humanos nos andamos preguntando ¿cuál es mi límite? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde no puedo llegar? ¿Hasta dónde Dios me va a permitir llegar? ¿Qué voy a ver? ¿Qué no voy a ver? Señor, ¿qué quieres que haga? Esa quizás ha sido una de las preguntas que alguna vez usted se ha hecho. Y si yo pido que levante la mano, te aseguro que todos van a levantar la mano porque en algún momento quisimos como que trazarnos una meta y decir, bueno, déjame ver hasta dónde quiero llegar. Y vamos a estudiar un poco la vida de Moisés para entender un poco cuáles son los límites que podemos tener tanto como cristianos como personas normales. ¿Ven? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias en este momento que nos permites aprender de ti, Señor. Te pedimos en este momento que nos hables, Señor. Habla en nuestro corazón, habla en nuestra mente. Aquieta nuestro pensamiento, Señor, de cualquier angustia, de cualquier situación difícil que estamos pasando, Señor. No estamos exceptos a pasarlas, Padre, pero sabemos que en ti, Señor, tenemos la fortaleza necesaria para salir más que victoriosos, Señor. En este momento te pido, Padre, que nos hables, Señor, y que podamos entender de una manera clara, una manera precisa y práctica, Señor, lo que tú deseas en este momento darnos en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, necesito la otra imagen, por favor. Nosotros, de pequeño, y quizás de grande también, siempre hemos pensado que queremos ser algo, queremos, digamos, tener una profesión, ¿sí? Algunos soñaron con ser ingeniero, otros soñaron con ser médico, etcétera, abogado, y podemos pasar aquí la mañana dando títulos y dando algún tipo de meta a seguir, ¿no? Como cristianos, por favor, como cristianos muchas veces queremos ser como Benny Hinn, o a veces queremos emular a Luis Palau. ¿Qué tal al pastor Rick Warren, que de la vida con propósito, del libro que nosotros estudiamos, o a los adoradores en su defecto? Quiero ser como Jesús Adrián Romero, quiero ser como Marcos Witt, o etcétera, 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 etcétera. Todos estos planteamientos que a veces nosotros nos hacemos, tanto en la vida normal como en la vida cristiana, tienen un propósito. Y el propósito no es otro sino reflejar el esfuerzo que nosotros hacemos para llegar a cumplir una meta. Porque si es cierto que nosotros nos trazamos metas, tenemos que esforzarnos para lograrlo. Por ejemplo, si quieres ser ingeniero, tienes que estudiar bastante. Quieres ser médico o cualquier otra profesión, hay que estudiar bastante. Si tú quieres ser como Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, que tus canciones, por decir algo, impacten, o quieres ser como Rick Warren, Luis Palau y todos esos grandes nombres que tú puedes buscar en la Biblia, tienes que meterte bastante con el Señor y eso implica esfuerzo. Pero el punto final es que todas las metas que uno se traza implica o refleja un esfuerzo de parte de nosotros, ¿sí? Entonces a veces nosotros decimos, bueno, yo me estoy esforzando, y hay veces que yo me esfuerzo y no progreso. Eso quiere decir, significa que llegué a mi tope, que ya llegué a mi límite. ¿Qué está pasando? Bueno, yo al principio pensaba que cuando ya yo me esforzaba y ya no pasaba de ese tope, decía, bueno, ya llegué donde el Señor quería que yo llegara. Y en estos últimas 6 semanas descubrí que no, de que había algo que una pieza del rompecabezas que estaba colocando mal y me estaba dando una fórmula totalmente diferente. En ocasiones pensamos que cuando llegamos a nuestra meta es simplemente cuando ya estamos cumpliendo nuestro propósito o nuestro llamado, o cuando ya alcanzamos nuestra meta. Pero pregunto, ¿no te ha pasado que en ocasiones estás en el llamado, te graduaste de lo que querías y todavía te sientes incompleto? Te sientes así como que, ya llegué y ahora, ok, ya me esforcé y el Señor me dijo que yo iba a ser, por decir algo, adorador, por ponerle un nombre a algo simple, en la iglesia, soy adorador, pero no me siento completo. ¿Qué está pasando? Ok, soy líder en la iglesia de la Comunidad de la Gracia o en cualquier iglesia.
¿qué pasa? No me siento completo, pasa algo, pero si el Señor me dijo que eso era lo que yo iba a hacer, debería sentirme lleno, debería sentirme completo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bien, vamos en este momento a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 3 versículo 4 y vamos a dividir este tema de la vida de Moisés en 4 aspectos. El primer aspecto, ¿me pueden ayudar? Ok, gracias. El primer aspecto, que todos tenemos un llamado. Todos, absolutamente todos tenemos un llamado. No es por casualidad de que usted y yo, cuando estemos pequeños, nos estemos fijando metas. Porque no vamos a fijarnos metas a lo loco. Bueno, yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello. Inclusive, al ir pasando el tiempo, nosotros vamos aplicando fuerza, vamos aplicando empeño a esa meta que nos trazamos, ¿sí o no? Cuando estamos pequeños, ¿cuál es nuestra primera meta? Bueno, quiero pasar a sexto grado. Y empezamos a estudiar y muchos lo logramos. Quizás otros no por situaciones diferentes, pero si hubiesen tenido la oportunidad también lo logran. Llegamos, pasamos sexto grado, bueno, ahora llegó el bachillerato, tengo que graduarme de bachiller para seguir adelante. Llegamos, nos graduamos de bachiller y así empezamos los que entran a la universidad y los que no empiezan a buscar otra meta en base a lo que tienen, pero siempre andamos en constante traza de metas, ¿sí? Entonces tenemos un llamado. Como cristianos tenemos un llamado, como seres humanos tenemos un llamado. En este momento vamos a enfocarnos en el llamado que Dios le hace a Moisés, y hay un aspecto que yo no lo había notado y es muy interesante y quiero compartir con ustedes. El 3, versículo 4 dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Nosotros cuando estamos en nuestros problemas, muchas veces Dios nos llama y a veces no escuchamos la voz de Dios, pero existe un llamado. Y lo que más me llama la atención de todo este versículo, que nosotros, si leemos el versículo más abajo, dijo, en el versículo 5 dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Llama la atención de que el Señor le dice a Moisés: quita tus calzados, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Llama la atención el lugar donde el Señor llama a Moisés. Ahí tienen una foto del monte Horeb, donde sucedió esto. Y yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes ven algo especial en esa tierra? No hay nada, no hay vida, seca, sin fruto, absolutamente nada. Entonces, algo que llama la atención es que así mismo se encuentra nuestra vida cuando recibimos un llamado. Totalmente seca, totalmente árida, sin fruto, sin ningún tipo digamos, de vegetación que tú digas, bueno, aquí por lo menos puede salir algo. No. Entonces, ¿por qué Dios le dice a Moisés: el lugar donde tú estás, lugar santo es? Porque da la casualidad de que muchas veces nosotros no vemos lo que Dios puede hacer en nuestra vida si nosotros dejamos que Él nos use. Obviamente, Él, por ser Dios, no estaba viendo el lugar árido, el lugar seco. Él estaba viendo un lugar lleno de frutos y todo lo que Él podía hacer en la vida de Moisés. Entonces, si nosotros queremos conocer en cierta forma cuál es nuestro límite, tenemos que empezar primero a entender qué es lo que Dios va a hacer en nuestra vida, porque una cosa te lleva a la otra. Si tú no sabes lo que Dios es capaz de hacer en tu vida, si tú no estás claro en un tipo de llamado, esta pregunta está de más en tu vida. Porque si, por ejemplo, si yo quiero ser algo en la vida, vamos a ponerle un nombre, astronauta, por decirte que aquí en Venezuela no se escucha, astronauta, ¿qué tengo que hacer? Meterme en un instituto para ser astronauta y tener digamos, los conocimientos básicos
de que toda la parte aérea y todo lo que tenga que ver en ese aspecto, ¿sí o no? Pero si yo no tengo ese conocimiento, ¿cómo puedo decir yo que soy astronauta? Ok, ¿tú eres astronauta? Sí, tú eres astronauta. Bueno, si me llegan a hacer una pregunta, voy a hacer cualquier disparate y va a aparecer a Cantinflas, hablando de adelante para atrás, para adelante, y al final nunca dije nada. Entonces, a veces nosotros parecemos un Cantinflas. Queremos ser cristianos y nos preguntan cosas básicas del cristianismo. ¿Por qué tú eres cristiano? O ¿qué es lo que Dios va a hacer en tu vida? Y sí, Dios va a hacer un milagro. ¿Cuál milagro? Grande, hermano. ¿Cuál milagro? Preguntas básicas. ¿Tengo un llamado? Sí. Entonces pregúntate, ¿cuál es tu llamado? ¿Para qué Dios te está llamando? Porque yo siempre se los he dicho, Dios no te está llamando o te ha llamado para que seas parte simplemente de una silla, porque una silla también existe en tu casa, o en un parque, o en una plaza. Existe una silla y te puedes sentar allí. Si tú estás aquí en la iglesia es porque tú eres especial, tienes un llamado especial. Pero es que yo no me sé mucho la Biblia, hermano. Pero es que no se trata de si te sabes más o te sabes menos la Biblia. Se trata de que Dios en un lugar árido, en un lugar seco, va a hacer algo grande. Entonces, si Dios en ese momento le dice a Moisés, el lugar donde tú estás, santo es, a ti también te está diciendo, tu vida es un lugar santo. Tu vida es un lugar que va a ser fructífero, pero tienes que creerlo. Entonces, en medio del llamado, tienes que preguntarte, ¿qué tiene de especial mi vida? El llamado. Cristo. Cristo viene al mundo a darnos una vida diferente. Y nosotros a veces lo predicamos y a veces lo cantamos, pero a veces no lo sentimos. A veces sentimos que nuestra vida en cierta área le hace falta sentido, le hace falta sabor, y ahí es cuando tú empiezas quizás a desanimarte. Hermano, desanimarte, sí, a desanimarte. Entra el desánimo y muchos dirán, pero en serio, sí, yo, hermano, delante de ustedes lo confieso, más de una ocasión me he desanimado. Y le podemos preguntar a cualquier pastor, a cualquier líder, te va a preguntar, sí, en cierta parte hay desánimo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que necesitamos de Dios. Somos seres humanos que necesitamos volver a nuestro primer amor. Y para volver a nuestro primer amor tenemos que tener presente cuál es nuestro llamado. Porque de ahí es donde nace nuestra vida como cristianos. De ahí es donde nace tu victoria como cristiano. ¿Cuál fue tu llamado? ¿Para qué fuiste llamado a hacer? Porque Dios no te va a llamar ahorita por decir algo, para ser un pastor, y mañana te va a llamar y te va a decir otra cosa. Dios es un Dios de palabra, y si Dios te prometió a ti que tú ibas a llegar, es porque vas a llegar. Entonces siempre ten presente cuál fue tu llamado. Siempre ten presente que aunque tú veas el lugar árido en tu vida, porque muchas veces lo vemos, Dios va a hacer ese lugar santo, diferente, un lugar donde tú ni yo podemos imaginarlo. La misma Biblia nos enseña a ese tipo de cosas. Pero, como Moisés, vámonos ahora al versículo 11. Cuando empezamos a ver nuestro lugar árido, ¿qué pasa? Empezamos nosotros mismos a colocar nuestros peros. Bueno, en esa ocasión, Moisés le puso 5 peros al Señor. Empezó en el versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Señores, es una broma, de verdad. O sea, yo que fui criado por ellos, yo que fui educado por ellos, me voy a parar frente a ellos a decirle que liberen a tu pueblo. Manda a otro. Y de repente Dios te da su llamado a ti y tú te miras frente al espejo y no, pero es que eso no puedo ser yo. Yo creo que Dios se equivocó, yo no tengo esas cualidades. Yo no tengo esa labia que tiene el pastor Adán para predicar. Yo no tengo esa jocosidad que tiene el pastor Celedonio para predicar la palabra. Y empezamos a compararnos y empezamos a hablar y empezamos a engrandecer nuestra lista de peros. Seguimos. El versículo 13 dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé?
Muchas veces, bueno, está bien, Dios, te voy a hacer caso, tú me mandaste, ay, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué le voy a decir? Voy a llegar yo allá a decir bien gracias, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo me van a hacer caso? Y Dios vuelve a darle la palabra a Moisés, y Moisés no se quedó con esa, sino que en el capítulo 4 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Otra excusa más. Ya Dios le había dicho a Moisés lo que iba a hacer. Ya le había colocado su nombre por delante. Si ellos te preguntan quién mandó, dice: yo soy el que soy, me mandó. Pero eso no le bastó a Moisés, sino que puso otro pero más. Si tú te estás viendo reflejado ahí, bueno, yo me vi más de una vez reflejado allí, no precisamente porque le decía al Señor que iba a decir, sino por la cantidad de excusas que nosotros somos tan astutos para crear. Somos demasiado especialistas. Tú quieres, hay un dicho, mal dicho por cierto, que tenemos los venezolanos, que dice: desde que se inventó las excusas todo el mundo queda bien, ¿sí o no? Siempre tenemos una excusa, siempre, que esto, que aquello. A veces no asumimos nuestra responsabilidad, sino que simplemente empezamos a crear excusas, Y seguimos. Moisés no paró allí. En el versículo 10 dice: entonces dijo Moisés: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú me hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Señor, tú me estás viendo de verdad, tú estás viendo cómo soy yo. Ahí tienes varias personas, mira. No puedo hacer lo que tú me estás mandando. Yo voy, está bien. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar yo decirle al faraón de que tú me enviaste si yo me quedo pegado? No puedo, Señor. Envía a otro. Vuelve el Señor a darle palabra a Moisés, y vuelve otra vez a terquearle Moisés al Señor. En el versículo 13 dice: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte y al verte, y se alegrará su corazón. En pocas palabras, yo sé quién eres tú, Moisés. Yo sé cuáles son tus límites. Yo sé quién eres tú, hasta dónde eres capaz de llegar y hasta dónde no. No tengas miedo. Ya de por sí, nosotros, cuando necesitamos enfrentar la vida, a veces dejamos pasar bendiciones porque antes de empezar la batalla nos damos por vencidos, porque creemos que no somos fuertes, porque creemos que no tenemos las capacidades, porque creemos que no tenemos las cualidades suficientes, o empezamos a compararnos con otra persona y decir: yo no soy capaz como fue fulano, como fue mengano, no tengo el coraje que tuvo mi hermano para hacer X o Y cosas. Pero Dios dice: yo no te estoy preguntando si tienes o no tienes límites, o cómo te sientes. Yo te estoy mandando a que lo hagas. Y si Él te está mandando, es porque Él te va a dar las herramientas necesarias para que lo logres. Amén. Tenemos el punto número 2, Dios en acción. Wow. Ya Moisés se convenció de que tenía el llamado y dijo: bueno, mis límites realmente son mis límites, no son sus límites, y si Él me está mandando es porque Él me va a apoyar. Bueno, vamos a darle, vamos a echarle ganas. Viene Dios y se manifiesta en la vida de Moisés de gran manera, que ocurren cosas totalmente sobrenaturales, y empezaron por las 10 plagas que le cayeron. Wow. Dios empezó a atacar a esa gente con sus propios ídolos, con su propio peso, por decirlo de alguna manera. Y Moisés vio la gloria de Dios en ese momento. Y no solo eso, sino que Moisés sale con el pueblo de Israel y empiezan y ven cómo se abre el mar. ¡Wow! Y no solamente eso, Dios no le bastó solamente con abrir el mar a Moisés, sino que los alimentó con el maná. Y no solamente los alimenta con el maná, hace que fluye agua de una roca. Cosas inexplicables, cosas que
si tú te pones a analizarla, es el límite. El primer límite que tuvo Moisés fue cuando salió con el pueblo de Israel y se consiguieron frente al mar. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo cruzo? Si me regreso, morimos. ¿Qué hago? Dios le dice a Moisés: que tiene en tu mano, levanta tu vara, Moisés. Y ocurre el milagro. Cruza. Otra vez se acabó el límite. Llegaron al límite. No hay comida, Señor, ¿qué hacemos? No te preocupes, Moisés. Ahí hay maná. Y hay una primera vez que tienen sed, y las aguas eran aguas amargas, y Dios le vuelve a dar herramientas a Moisés, y las aguas se vuelven aguas aptas para el consumo humano. Y no solamente, sino una segunda vez Dios le dice: Moisés, golpea con tu vara la roca. Es decir, en los momentos donde supuestamente estaban los límites de Moisés como hombre, de los israelitas como hombre, entraba la gloria de Dios. Y vemos cómo Dios fue cumpliendo cada palabra, porque Dios le dijo a Moisés que siempre, siempre iba a estar con ellos. Ahora, hay un versículo, vamos a buscarlo, en el capítulo 14, versículo 15, hay una palabra en el mismo Éxodo que llama mucho la atención. Vamos a leerlo desde el 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Palabra curiosa, porque si leemos como leímos anteriormente, Moisés estaba pasando palabra de fe, palabra de vida. Tranquilo, hermano, vamos a pasar esta tribulación, Jehová va a pelear por nosotros. Y Dios, de una manera muy particular, le pregunta a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En ocasiones, cuando nosotros estamos viendo la gloria de Dios, cuando estamos viendo a Dios manifestarse en nuestra vida, ocurre un efecto que desgraciadamente nos ataca y se llama comodismo. Como Dios está peleando mis batallas, bueno, yo voy a esperar que Dios pelee mis batallas y me espero aquí hasta que Dios me llame. Cuando Dios me diga que es seguro que yo vaya, yo voy a dar el paso. Y Moisés se había acordado de que la mano de Dios se estaba moviendo en su vida cada vez que él estaba dando los pasos, y que ya su paso no podía dar más, empezaba la gloria de Dios. Entonces queremos convertir a Dios en nuestro Aladino. Resuélveme mi problema y yo me quedo aquí. Y a veces nosotros mismos creamos nuestros propios límites. Nosotros mismos creamos nuestras propias barreras, porque nos acomodamos en la vida. Bueno, sí, está bien, yo estoy creciendo como cristiano, ya vi todas las clases de vida con propósito, me metí en un seminario y ese seminario, gloria a Dios por eso, maestro. Pero ¿qué estamos haciendo? Aprendan algo que yo también en esta semana refresqué. Cuando Dios te da algo, no te da para que te lo quedes. Cuando Dios te da algo, es porque tu vida va a ser una bendición para otra persona. Aunque tú no te des cuenta, Dios te bendice hoy, la persona que está al lado tuyo va a ser bendecida. En ese momento, si nosotros nos ponemos a ver, en ese momento, cuando el pueblo de Israel estaba siendo bendecido, pueden leer el libro de Éxodo, es una historia bastante interesante, se pueden dar cuenta que a pesar de que el pueblo de Israel en muchas ocasiones blasfemaba en contra de Dios porque ellos pensaban que estaban mejor en Egipto, Dios, por misericordia y por la palabra que había dado Moisés, bendecía a ese pueblo y le daba todo lo que necesitaba.
Es algo impresionante. Ustedes saben que son 40 años en el desierto sin cambiarse la ropa. Y la ropa esté como si se hubiese salido de Orsay, nuevecita. Distancia y categoría. Nuevecita. Recién planchadita. Las sandalias nuevecitas. No como yo que tengo que comprar unos zapatos nuevos, ¿verdad? Es decir, estaba la manifestación de Dios. Pero hay algo interesante, que cuando Dios nos da el llamado, también nos da ¿qué? Unción. Dios nos da unción. Y cuando nosotros recibimos el llamado y Dios se está glorificando como hizo en la vida de Moisés y todo lo que hizo, ¿qué pasa después en nuestra vida? Obviamente, cuando recibimos el llamado y Dios se manifiesta mediante nosotros, Él es glorificado. Si nosotros vemos en la vida de Moisés, vamos a ver que Moisés más nunca tartamudeó. O en la Biblia dice, Moisés más nunca tartamudeó. Y algo mejor aún, ¿por qué huyó Moisés de Egipto? Porque tenía miedo. Porque había matado a una persona y se estaba murmurando nada más de que él había sido un asesino. Pero en ese momento, cuando recibe la unción y recibe el llamado y acepta todas estas cosas que estamos hablando, no tuvo miedo de pararse al faraón y decirle: el Señor me envió. No tuvo miedo de pararse al faraón y decir que Dios iba a mandar las plagas. Y yo creo que la peor de todas fue la última, porque Moisés estaba declarando prácticamente la muerte del hijo del faraón. Le estaba dando donde le duele. Los que somos padres entendemos eso. Le estaba dando donde le duele, y Moisés no tuvo miedo. Es decir, después que llega la unción, el miedo tiene que irse. Las dudas tienen que irse. Que van a llegar a veces pensamientos que nos hagan dudar, sí, van a llegar. Pero como una vez aprendimos, el ave puede dar vuelta en tu cabeza, pero tú eres que decides si has cenido o no en ella. Pueden venir las dudas, pero tú estás confiado de que el Señor te dio a ti un llamado y una palabra. Y si tienes la unción, esas dudas tienen que irse. No hay que aceptarlas. No hay que aceptar el hecho de que tú veas que tienes un llamado y supuestamente no puedas lograrlo. Porque fíjense dónde estamos nosotros ahorita. Si nosotros hace año y medio, 2 años, nos planteamos esto aquí, ¿hubiese sido posible, Leo? ¿Estar aquí en la quinta? En la quinta, en la salón de fiesta. No. Porque no teníamos nuestros límites. Duramos más de 1 año hablando: Señor, necesitamos un local. Y visitamos quinta, y esta es la quinta que vamos a comprar, la quinta Tula, la primera quinta que vimos. No fue de nosotros. Y fuimos a ver otra quinta. Esta es, hermano, pise, declare. Tampoco fue. Y así sucesivamente fuimos visitando, fuimos orando, fuimos haciendo, hasta que el Señor se glorificó. Pero cuando nosotros iniciamos nuestra oración, sinceramente no teníamos la capacidad económica para decir: bueno, vamos a hacerlo, porque tenemos con qué. Lo estamos haciendo porque Dios nos estaba dando el llamado. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado pasar bendiciones por este tipo de problemas? Por el miedo. Yo estaba leyendo unos artículos en internet, no recuerdo el sitio, pero estaba leyendo que por cada bendición que nosotros recibimos, dejamos pasar de 6 a 9 bendiciones al lado de nosotros. Por cada bendición que tú recibes, has dejado pasar de 6 a 9 bendiciones. ¿Por qué? Por el miedo que existe en nosotros. Hermano, pero es que el miedo es algo natural. ¿Natural de quién? Porque yo les voy a decir algo. Sabemos que no es fácil nuestra vida como cristianos, es verdad, pero Dios nos promete demasiadas cosas en su palabra. Y si yo creo en Dios y yo creo en su palabra, en alguna de sus promesas me voy a aferrar para agarrar fuerza. Porque sin Cristo, en muchas ocasiones, por aferrarnos a algo, o quizás por salir adelante con algún familiar, usted agarró fuerza donde no tenía y salió adelante. ¿Cuánto más con Cristo? Que es el que nos da realmente la fuerza.
Esa foto que ustedes ven allí, las quise colocar porque son las evidencias que tienen ahorita de que realmente ocurrió el desastre en el Mar Rojo. Existe un documental, no sé si ya salió, pero ya existe un documental de un cineasta que fue hasta el Mar Rojo, se metió con unos submarinos, unos especialistas, y marcaron toda una trayectoria de cómo fue todo esto y consiguieron las evidencias del carruaje del faraón. Para los que dicen, no, eso es simplemente un mito, una leyenda, bueno, ahí tiene su leyenda. Yo creo en lo que dice la Biblia, pero Dios también hace de que algunas cosas salgan a la luz para que los que están así medio dudosos, bueno, sí, vamos a creer, no vamos a creer. Bueno, pero es que suena demasiado de Hollywood, demasiado Disney. No, sí ocurrió. Sí ocurrió. Y si ocurrió eso en aquel entonces, eso puede ocurrir hoy en tu vida. Solo tienes que creer. Amén. Otra cosa que llama la atención en ese momento del trasfondo de Moisés es la cantidad de tiempo que él anduvo en el desierto. Fue preso por el miedo durante 40 años. Fue preso por el miedo de querer retomar su llamado. Quizás tú tengas ya claro cuál es tu llamado, pero cuando te paras frente al espejo y ves que no eres nada, o no tienes las herramientas que tú crees que deberías tener para cumplir tu llamado, te limitas y simplemente abandonas tu sueño. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Abandonó en ese momento el llamado que tenía de liberar al pueblo de Israel, abandonó en ese momento todo, inclusive fue Dios quien tuvo que llamar su atención. No fue él que en un momento estaba meditando, bueno, no, sí, yo tuve un llamado, bueno, vamos a intentarlo. No, fue Dios que llamó su atención. Quizás Dios hoy va a llamar tu atención, te va a decir, hey, yo te doy un llamado, reacciona. Y quizás no tengas un llamado, quizás hoy recibas tu llamado. Solo tienes que creer. Y te estoy dando todas las herramientas que vas a conseguir delante de ti cuando recibas tu llamado. Quizás vas a sentir miedo, quizás vas a sentir, no estoy calificado para eso, no tengo las cualidades para eso. Pero Dios te va a dar las herramientas. Dios te va a dar lo que necesitas. Por último, estas fueron las dos palabras claves para que Moisés conociera realmente cuál era su límite. Tuvo que tener carácter, porque no fue fácil, o no es fácil dirigir a tantas personas. 2 millones de personas por un desierto, un solo hombre. Si no tiene carácter, hermano, eso hubiese sido un desastre, definitivamente. Si a veces con un grupo de personas, vamos a poner 20 personas, es difícil mantener el control. Esas 20 personas, súmale unos ceritos más y que sean 2 millones de personas. Cuánto más difícil sería. Pero él tuvo carácter. Pero el carácter, porque él tenía carácter, no. Fue una cualidad que Dios agregó en su vida. Fue una cualidad que él no tenía, no se veía. Quizás en ese momento, cuando él estaba dando todos los peros al Señor, él no se veía con carácter, no se veía con visión, no se veía con una dirección clara para direccionar a tantas personas. Y Dios dio carácter. Y a veces en nuestra vida nos hace falta carácter. Somos muy blandos para tomar decisiones drásticas. A veces hay que tomarlas. ¿Que van a doler? Sí. No te voy a negar, no, hermano, no te va a doler, no vas a sentir nada. No, van a doler. Porque sí van a doler, pero va el resultado final. Lo segundo que tuvo que tener fue valentía. A veces eres valiente, no tienes carácter. A veces tienes carácter, pero no tienes valentía.
Y suena un poco contradictorio porque quizás muchos pensarán que una cosa te lleva a la otra. Pero a veces tú puedes decir que confío en Dios y cuando estás parado frente al problema, no tienes el carácter suficiente para decir, yo te voy a vencer porque Dios está conmigo. Empezamos a llorar, ay hermano, ayúdame en oración. Y Dios te va a responder como le contestó a Moisés, ¿por qué clamas a mí si tienes la unción? Nosotros, como seres humanos, olvidamos muy rápido las cosas. Está comprobado de que todo lo que tú escuches hoy, el 96% se te va a olvidar ya el miércoles. El 96%. Solamente te va a quedar el 4% que haya llamado tu atención. Entonces, si eso es así, en 2 días, quizás se me olvide alguna promesa que Dios me dio. Porque, ok, la recibiste, pero cuando empezaste a ver que tu vida, en teoría, no tiene todo lo necesario para hacer lo que Dios te está mandando a hacer o lo que Él quiere que tú seas, te vas a rechazar ese llamado, lo vas a engavetar y vas a pasar como Moisés 40 años dando vueltas, esperando, bueno, no, Dios algún día me va a llamar y Dios algún día me va a dar algo. ¿Qué te va a dar si yo te lo digo? Hace falta valentía para asumir ese compromiso. Hace falta valentía para decir, bueno, sí Señor, está bien, yo lo voy a asumir. Quiero contarles una historia. Estaba en un taller de carpintería, se fue el carpintero y estaban todas las herramientas discutiendo quién era la más importante. Y sale el martillo, yo soy lo más importante, porque sin mí no quedan fijas las cosas en la madera y nada se puede hacer. Y yo soy lo más importante, yo soy lo más importante. Y empezó a pelear con la lima y empezó a pelear con el cepillo y todas las lijas y todos los demás materiales. Y sale uno por ahí que, ¿cómo tú vas a ser la más importante si tú pasas golpeándote todo el tiempo a la gente? ¿Cómo tú vas a ser la más importante soy yo? Porque a la final, yo, la lija, dejo todo liso. Y sale otro y le dice a la lija, sí, pero tú eres demasiado rústico y tú te la pasas todo el tiempo haciendo que la gente se ponga caliente. Y tenían esa discusión y en ese momento entra el carpintero con una madera toda hecha a pedazos, empezó a usarlas todas juntas y al final dejó una bella silla. Y empezaron otra vez a discutir, viste que me usó a mí más que a ti, y empezaron, y sale el serrucho. Y viene y dice, no me vengas a decir tú ahora que tú te vas a decir que tú eres más importante. Y yo, no, realmente aquí el importante fue el que entró, fue el carpintero. Porque a pesar de que tú te la pasas martillando a la gente, golpeando a la gente, tú te la pasas siendo rústico, tú te la pasas cepillando, él con nuestros defectos, mira lo que hizo. Una hermosa silla. Y a veces tú piensas que tú eres el martillo, o a veces tú piensas que tú eres la lija, no sé. Te ves limitado, te ves sin nada que hacer. Déjame decirte que no se trata de ti, no se trata de mí, se trata del carpintero que nos usa dependiendo de lo que necesite en ese momento. Viendo estas características de Moisés, que tenía valentía, tenía carácter, hay otro personaje en la Biblia que tiene las mismas características y tuvo los mismos defectos que Moisés y tuvo el mismo llamado. ¿Saben quién es? Gedeón. Ok, ese mapa que tienen ahí es para que ustedes tengan una idea de todo el recorrido que tuvo que hacer Moisés con Israel ante la tierra prometida. Tuvo que tener valentía para pasar por todo lo que pasó con 2 millones de personas. ¿Tuvo que ser valiente? Sí. Próxima foto. Aquí tenemos 2 personajes que tuvieron casi un mismo llamado: liberar al pueblo de la esclavitud. Uno lo tuvo que hacer mediante una travesía, el otro lo tuvo que hacer mediante una batalla. Pero los dos, al ser llamados, tuvieron algo en común: cobardía. Si nosotros leemos la historia de Gedeón, la primera palabra que le dice Dios a Gedeón, ¿cuál fue? Varón esforzado y valiente. Un valiente que se la pasaba escondido, más tiempo escondido que peleando.
Tú me dirás qué clase de valiente es ese. Que pelea en la oscuridad. ¿Con quién pelea? No sé, con su cosa imaginaria ahí, su problema imaginario. Vemos que Moisés, en ese momento, Gedeón estaba revuelto. Ah, sí, tú estás conmigo, Señor, ¿y por qué estamos en esa situación? Quizás nosotros a veces, cuando Dios escucha nuestra oración y sentimos que nos está hablando, esa sea nuestra respuesta. Señor, ¿pero por qué a mí? Yo voy todos los domingos a la iglesia, yo leo la palabra, yo estoy asistiendo a una célula. ¿Por qué a mí? Dios te va a decir, porque fuiste cobarde. Porque generalmente es mucho más fácil para nosotros echarle la culpa a Dios que nosotros aceptar que cometimos un error y dejamos de luchar, dejamos de soñar, dejamos de perseguir el llamado que Dios nos está dando. Siempre Dios ha estado pendiente de nosotros, siempre nos ha dado la salida, siempre nos ha dado herramientas para seguir adelante. Y sin embargo, a veces a nosotros se nos hace mucho más fácil echarle la culpa a Dios de que nos está pasando algo, de aceptar de que dejamos de soñar, dejamos de visualizar cuál fue nuestro llamado. Ahora bien, estos hombres eran cobardes, pero después que Dios se les aparece, reciben unción, su vida cambia. Si nosotros leemos el Nuevo Testamento, hay una palabra que es de promesa para nosotros, Hechos 1:8, ¿sí o no? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a Moisés cuando recibió el Espíritu Santo? Recibió poder. ¿Qué le pasó a Gedeón cuando recibió la fortaleza del Dios también? Recibió poder. Y así como Moisés y como Gedeón tuvieron que aprender algo esencial. Y lo esencial que aprendieron, ¿cuál fue? La dependencia completa en Dios. ¿Por qué Dios le daba el maná a ellos diario y no hacía como nosotros hoy en día, que hacía un mercado completo por los 15 días? Porque era una dependencia diaria. En cada situación que ellos pasaron, era una dependencia directa de Dios. Ah, pero ¿qué me vas a decir de Gedeón? Mucho, porque Gedeón peleó con 300 hombres. Matemáticamente imposible. Un ejército que estaba prácticamente diseñado para matar. Un ejército de Gedeón que pasaron prácticamente sus años encerrados en una cueva. Y sin embargo, Dios da la victoria en ese momento al pueblo de Israel. Es más fácil en ocasiones dejar de luchar que pensar que lo poco que tengo es suficiente. Porque nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a hacer, hay que tener, hermano, herramientas, hay que tener de todo. Algo que me llama la atención es que las cosas que nosotros hemos hecho aquí en la comunidad de la gracia, y aquí están los líderes que pueden testificar de eso, no hemos tenido las herramientas grandes para hacerlo. Tuvimos una visita al JM de los Ríos, fue trabajo, pero se cumplió. Ayer tuvimos una jornada, quizás nos faltó herramienta, quizás sí, pero al final Dios se glorificó. El año pasado viajamos a Barranca, Dios se glorificó. Es decir, cuando nosotros pasamos la vida esperando de que todo esté en orden, bueno, sacas un checklist, bueno, necesito, voy a cumplir la hora de Dios, dinero, listo. ¿Qué más? Leer la Biblia, listo. No, esta no la tengo todavía, no puedo. Ya, listo. Perdiste tu bendición, perdiste tu llamada.
Perdiste lo que Dios iba a hacer en tu vida. Lo perdiste. No. No se trata de que tengas una lista y que todo en la lista esté ok. Son dos cosas que tienes que estar ok. Que Dios te dio el llamado y que tú lo creas. Ya lo demás llega solo. Ya lo demás Dios te lo va a dar realmente porque Él es fiel a su palabra. Amén. Vamos a buscar una palabra en Efesios para terminar. Capítulo 3. Versículo 10. Dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Cuando habla de multiforme sabiduría, ¿existe un límite? ¿Usted puede ponerle un límite a la palabra multiforme? No se le puede poner límite. Y si no se le puede poner límite a la palabra multiforme sabiduría de Dios, entonces no existen límites en nuestra vida. No existen topes en nuestra vida. Si te preguntaras otra vez, ¿cuál es el límite en mi vida? Ninguno. Para Dios no hay límite. Tú como individuo, como ser humano tienes límite, pero Dios no. Y si tú eres instrumento en las manos de Dios, entonces tú no tienes límite. Pero es que ya yo estoy cumpliendo mi llamado. Chévere. Pero aún en tu llamado, la palabra dice que Dios va a dar a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría. Hay que renovar nuestro pensamiento. Si somos líderes, tenemos que renovar nuestro pensamiento en nuestro liderazgo, renovar nuestro pensamiento de cómo ministrar, renovar nuestro pensamiento de cómo volverme a enamorar de Dios. Porque si no caemos en la rutina, y esa es otra, otra herramienta que se usa para apagar nuestra fe, la rutina. A veces nosotros llegamos, nos acomodamos, llegamos a cierto, por ponerle un nombre, a cierto nivel de espiritualidad, y de repente nos quedamos ahí porque wow, ya sé más que antes, y te quedaste ahí y no has buscado una manera nueva de renovar tu pensamiento, no has buscado una manera nueva de hasta leer la Biblia. Yo en los estudios bíblicos les digo a mis muchachos, si tú antes, por un tiempo, leías la palabra a las 6 de la mañana, bueno, busca la manera y lo leas ahora a las 7, haz algo diferente. No lo vuelvas rutina, porque te vas a cansar, y cuando te cansas pierdes de vista cuál es tu misión, pierdes de vista cuál es tu llamado, y por ende pierdes de vista y sentido tu vida. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que día con día tu vida adquiera un sentido y un sabor diferente. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que nosotros somos sal y luz. ¿Usted ha visto alguna vez la sal perder el sabor? Nunca. Y si nosotros somos sal y luz, ¿por qué a veces nosotros somos tan desabridos como sal? No tenemos sabor. Nos van a usar y no tenemos sabor, porque entramos en una rutina. Entramos en ese momento de que bueno, me acomodé aquí, ya llegué, el Señor me dijo que yo iba a hacer esto, ya llegué, estoy cómodo aquí, ya llegué, Señor. No. Diariamente el Señor tiene algo nuevo que agregar a tu vida. Diariamente. Nunca el Señor se va a cansar, porque si eso fuese así, mis queridos amigos y hermanos, la Biblia ya hubiese perdido sabor, porque si nosotros sumamos todas nuestras edades aquí, no llegamos ni siquiera a la mitad de lo que fue escrito en la Biblia. Y sin embargo, diariamente nos renueva, diariamente nos enamora, diariamente nos enseña cosas diferentes y cosas tan útiles para salir adelante en nuestra vida. ¿O no lo ha hecho? Diariamente, y usted puede pasar una semana leyendo un mismo versículo y tenga la certeza que en esa semana ese versículo te va a hablar diferente, pero es el mismo.
pero Dios no es el mismo. Acabamos de leer la multiforme sabiduría de Dios. Entonces no hace falta volverse un religioso, un fanático. La Biblia bajo el brazo, he buscado mi llamado, tengo fe, soy valiente. No estoy buscando que usted haga eso, porque yo no necesito tener la Biblia bajo el brazo para ser valiente. Yo necesito tener la Biblia en mi corazón para ser valiente, porque bajo el brazo no va a hacer nada, pero en mi corazón sí. La palabra dice: la abundancia del corazón habla la boca. Si mi boca está llena de la palabra de Dios, de mi corazón va a salir palabras de victoria. Va a salir palabras que me edifiquen a mí en los momentos que yo me sienta limitado. Va a empezar a actuar el poder de Dios. Vamos a colocarnos de pie y vamos a leer la última palabra que me encanta. Quiero que te lleves esto para tu casa. Éxodo capítulo 15. Una palabra que Dios le dio a Moisés, y me imagino que fue la palabra más atesorada de Moisés en su corazón. En uno de esos momentos donde había límites para ellos, en ese momento tenían sed y había agua amarga, Moisés clama a Jehová, y Dios le dice de esta manera, en el versículo 26: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo correcto delante de sus ojos, y le dieres oído a su mandamiento. Este versículo es bastante interesante, porque empieza diciéndole Dios: si oyeres, y termina: si dieras oído. Una cosa, yo creo que muchas veces nosotros oímos la palabra de Dios, pero no la analizamos. Y en este momento Dios le está diciendo a él: oye, ¿sí? Haz lo correcto, analiza y practica. Y me llama la atención también que dice lo correcto delante de sus ojos, no de lo correcto delante del hermano que tienes al lado, de algún familiar. No se trata de hacer algo que agrade a tu familiar en muchas ocasiones. No se trata de eso. Se trata de tú escuchar tu llamado y escuchar la palabra de Dios para que pueda hacer rema en tu vida. Amén. Entonces, llévate esta palabra: escucha la palabra de Jehová tu Dios. Pudo haber dicho otra palabra, pero ¿por qué lo hace tuyo? Porque es algo personal. ¿Y por qué es personal? Porque tu llamado no es igual al mío, no es el llamado igual de la persona que está a tu lado. No. Aquí podemos haber 20 hombres, y quizás los 20 hombres podamos tener el privilegio de predicar la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero los 20 hombres, a pesar de que prediquemos la palabra de Dios, tenemos una unción y un llamado diferente. Y es lo que hace la multiforme sabiduría de Dios dentro del cuerpo de Cristo. Entonces empieza a creerlo, empieza a creerlo, empieza a creerlo. Cuando te sientas afligido, cuando te sientes solo, estás en tu límite, dobla tus rodillas. Dios te va a sacar de donde estás. Cuando sientas que realmente no tienes condiciones, dobla tus rodillas. Dios te va a sacar de donde estás. A mí me da risa mi vida, porque yo he visto límites por todos lados en mi vida. Y lo que más risa me da es que yo, cuando estaba estudiando, a mí no me gustaba la física, no me gustaba la química, no me gustaba la matemática. Chuf, bien lejos yo estudio humanidades, porque no quiero nada que ver con eso. Y si tú me preguntas hoy ¿dónde trabajo yo? Yo no trabajo en una empresa químico-farmacéutica. ¿Qué hago yo ahí? No sé, porque a mí nunca me gustó eso. Pero sin embargo Dios me tiene ahí, es porque su voluntad es que yo esté ahí haciendo algo. Y quizás tú también tengas algo así en tu vida. Bueno, pero es que a mí no me gustaba eso. No se trata de lo que a ti te guste. Tenlo presente. Es donde tú te sientas cómodo, es donde Dios te quiere usar. Pero es que yo estoy bien aquí, hermano. Aquí es donde yo siento que Dios me va a usar. ¿Te va a usar cómo? ¿Con tu fuerza o con la de Él? Porque si es con tu fuerza, estás ponchado.
porque no son tuyas, son de Él. Acuérdate del taller, mientras cada instrumento pensaba de que era importante, no era su fuerza, eran las manos del carpintero las que hacían de ellos una herramienta especial. No era su fuerza o la capacidad que tenían de hacer las cosas, era el carpintero. Y hoy en día no somos nosotros que tenemos algo especial en nuestra vida, que va a marcar la diferencia en nuestra sociedad, una sociedad que ha sido bastante maltratada con paradigmas, con cosas puestas por el hombre. Cada cosa que uno ve y uno a veces hasta se horroriza por lo que uno está viendo. Lo que va a marcar en la diferencia en nuestra sociedad es cómo nosotros presentemos a Dios a ella. Y si nosotros colocamos límites a Dios, ¿qué Dios estamos mostrando entonces a nuestra sociedad? ¿Un Dios que cambia, que transforma, o un Dios que sí, no, hoy no, mañana sí? No. Saquemos esos límites, esos miedos. A mí a veces en ocasiones me ha dado miedo también, se lo confieso. Y en ocasiones me he engavetado también. No, Señor, no puedo hacer eso, Señor. Manda a otro, Señor, manda a Leslie, Señor. Ese sí sabe de finanzas. Manda, Señor. No, Señor. Sin embargo, ese no es Leslie. Eres tú. Dios te está diciendo, Dios a ti, no es la persona que está a tu lado, eres tú. Yo esta semana, cuando estaba leyendo esto, yo no sé si alguien me tiene grabado en el Facebook, pero como dice uno, obviamente se me volaron los tapones, me fui para el Facebook y escribí: yo en la vida seré cualquier cosa menos un cobarde. Porque muchas veces por ser cobarde perdemos la oportunidad de nosotros ser felices, de ver la felicidad de frente, lo que Dios nos está dando de frente. Por cobardía el pueblo de Israel casi pierde la bendición de estar en la tierra prometida. Y una vez se nos predicó de eso. ¿Cuántas personas estaban en contra y cuántas personas estaban en favor por luchar por la tierra prometida? ¿Era equilibrada? No. Solamente 2 personas tenían esa convicción de que iban a entrar en la tierra prometida. No tuvieron miedo, tenían valentía y tenían coraje. Las otras, sí, vamos a confiar en la palabra de Dios, pero no se puede. ¿Qué estás confiando? Sí se puede, pero no. Sí, pero no. Y quedamos en el sí, pero no. Entonces hoy te digo, no es sí, pero no. No. Sí, porque sí. Sí, porque Dios te da el poder. Sí, porque Dios está en tu vida. Y sí, porque Dios marca la diferencia. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que muchas veces nos sentimos tan poca cosa, Señor, de que tú te hayas fijado en nosotros, de que por nosotros bajaste de ese cielo, te despojaste de todas tus grandes cosas, Padre, de tu gloria, y llegaste a esta tierra para morir por nosotros, para ser humillado, Señor, para ser avergonzado delante de la gente, ser rechazado, siendo tú el amor de nuestras vidas, siendo tú el que colocas el amor en nosotros, porque nosotros no conoceríamos el amor sin ti, Señor, porque tú eres el amor, Padre. Y a pesar de todas esas cosas, Padre, de que te íbamos a ignorar, Señor, te íbamos a rechazar en muchas áreas de nuestra vida, tú fuiste fiel y justo, Señor, y estuviste allí siempre esperándonos con los brazos abiertos para darnos tu amor, Señor. Gracias por hacernos útiles en tus manos, Señor. Gracias por hacer de que nuestra vida tenga un toque diferente, Padre. Gracias por hacer de nuestra vida una vida especial. Gracias por darnos ese sabor que hacía falta en nuestra vida, Señor. Mira a mis hermanos, Padre, que están aquí, Señor, no por casualidad o porque simplemente no tenían nada que hacer, Señor. Mira a estas personas que han pasado por problemas y quizás están pasando por situaciones difíciles, Padre. Pero yo sé que como en ese momento cuando estuviste con Moisés, en esos momentos difíciles, que ellos tenían hambre, tenían sed, pasaban por situaciones, por ese desierto, Señor, tú estuviste allí siempre
como columna de fuego guiándonos, Padre. Tú guíes en esta mañana, en esta tarde ya, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque necesitamos realmente de tu dirección. Si lo hacemos con nuestras propias fuerzas, Padre, vamos a fracasar, Señor. Tenemos el fracaso asegurado, porque vamos a ver las cosas según nuestra percepción y no como tú la ves, Padre. Así que te pido, Señor, en esta tarde que toques el corazón de cada una de las personas que aquí están, Señor, y que aquietes nuestro corazón. Padre, si tenemos miedo, Señor, oculto, saca el miedo de nuestras vidas, Señor. Tú nos has hecho valiente. Tu palabra nos dice, Señor, que diga el débil, fuerte soy. Pero no porque somos fuertes en nuestra fortaleza, sino porque somos fuertes, porque tú estás dentro de nosotros. Porque tu palabra dice que recibiremos poder. Y si recibimos poder, podemos sacar de nuestro corazón toda duda, sacar de nuestro corazón todo miedo. Padre, aquí hay personas que tienen metas, Señor. Quizás muchos todavía sueñan con ser grandes empresarios y tienen miedo, Padre, de dar el paso, porque a lo mejor no se ven como otros grandes empresarios. Pero sabes, Señor, tú vas delante de ellos, Señor. Tú vas abriendo puertas, Señor, y cerrando las que tienes que cerrar. Aquí hay personas, Padre, que quizás quieren estudiar algo y tienen miedo porque sienten que no tienen quizás el intelecto, el conocimiento. No sé, Señor, tantas limitantes que nosotros mismos podemos colocarnos, Señor. Pero te pido que seas tú entrando en nuestros corazones, Padre, entrando en nuestra mente y cambiando por completo nuestra mentalidad, Señor. Danos la valentía que le diste a Gedeón cuando estaba en ese momento escondido y tuvo el coraje de desenvainar esa espada y luchar, Señor. A pesar de que tú lo dejaste con 300 hombres, él no tuvo miedo de ir a luchar, Padre, tenía esa valentía. Y sabemos que cuando tú nos llamas, en ocasiones empiezas a quitar de nuestra vida lo que está de más, Señor. Empiezas a desnudarnos y empezamos a sentirnos débiles, desnudos, Señor. Pero en ese momento es cuando tú te vas a glorificar en nuestra vida, Padre. Te pido, Señor, que a partir de ahora nuestra vida, Señor, nuestro corazón sea diferente. Que tengamos el coraje de luchar por nuestra bendición. Porque a pesar de que tú diste una tierra prometida y que tú sacaste a ese pueblo de allá de Egipto, ellos tuvieron que dar batallas, Señor, por esa bendición. Ellos tuvieron que confiar en ti, Señor, y en tu fuerza para poder abrazar esa tierra donde fluía la miel, la leche. Te pido, Señor, que si aquí hay alguien que aún no te conoce, que no te ha aceptado, Señor, en su corazón, quizás porque no ha entendido o aún no entiende, Señor, pero quiere ser valiente, quiere dar ese paso. Y bueno, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón porque quiero que Él me dé ese poder para que mi vida sea diferente. Quiero ser sal, quiero ser luz, quiero ver la vida de una manera diferente. Si hay alguien aquí con ese corazón, puede levantar la mano. Quiero orar por ti. Hay alguien aquí que quiere aceptar a Jesús por primera vez. Yo quiero orar por ti. Hay alguien aquí. No tengas pena. No tengas pena. Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este compartir. Te pido, Señor, que bendigas a la comunidad de la gracia, a todas las iglesias, Señor, las cuales están predicando tu nombre, Padre, que están inyectando vida, Señor, en esas personas, Padre, que van a la iglesia, Señor, quizás buscando ánimo porque ya se encuentran sin fuerza, Señor. Padre, tú eres un Dios de milagros, un Dios que marca la diferencia en nuestra vida. Y te pido que esta semana, Señor, sea una semana llena de bendiciones para nuestra vida, Padre. Que tú puedas hacer lo imposible, que esas puertas que han estado cerradas sean abiertas, Señor. Que nuestra visión, Padre, sea renovada. Que nuestros ministerios dentro de la iglesia, Padre, sean renovados. Y que nosotros podamos dar aún más, Señor, de lo que nosotros pensábamos que teníamos a ti, Padre, para que tu cuerpo crezca, para que esta iglesia, Señor, pueda mostrar tu amor
a todos estos bloques, Señor, y a todas las personas que nos rodean, Padre, y que tu amor, Padre, pueda impactar nuestra sociedad de una manera tal, Señor, de que ya aún este año tengamos que pensar en mudarnos, Señor, porque tú vas a agregar personas nuevas, tú vas a agregar corazones nuevos, tú vas a agregar, Señor, personas que van a recibir tu amor, Señor, por medio de nosotros, Padre. Gracias por usarnos, gracias por tu palabra. Entregamos todo en tus manos, Señor. En tu nombre te agradecemos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Bien, hermano. Vamos allá atrás.